Imagina estar de pie al borde de un abismo. Frente a ti, una cascada de más de 100 metros de altura rompe el silencio con un rugido constante. El viento te golpea la cara, la neblina te moja la ropa y abajo solo ves una mezcla de agua y rocas borrosas. Detrás de ti, un viejo hotel colonial se levanta como un testigo silencioso del paso del tiempo, con ventanas oscuras que parecen ojos mirando todo y recordándolo todo. Dicen que aquí, a las afueras de Bogotá, decenas de personas dieron su último paso, algunos en silencio, otros gritando, y que, cuando cae la noche, no todos se van. Bienvenido a Hidden Chronicles, historias reales poco contadas. Hoy, en el capítulo 4, vamos a entrar en uno de los lugares más emblemáticos y perturbadores de Colombia, el antiguo Hotel del Salto del Tequendama, conocido por muchos como el balcón de los que nunca regresan. Si te gustan los misterios reales, los lugares marcados por la tragedia y las historias donde se mezclan la historia, la muerte y lo paranormal, quédate conmigo hasta el final. Antes de hablar del hotel, hay que entender el escenario donde se construyó. A unos 30 kilómetros de Bogotá, el río Bogotá se abre paso entre montañas y de repente se desploma en una caída de más de 100 metros. Ese lugar se conoce como el Salto del Tequendama. Mucho antes de que existieran carreteras, trenes o turistas tomándose fotos con el celular, este sitio ya tenía un peso especial. Para los muiscas, los pueblos indígenas que habitaban la región antes de la llegada de los españoles, este no era solo un salto de agua, era un lugar sagrado, una especie de puerta. La leyenda cuenta que en tiempos remotos, cuando un gran diluvio cubrió la sabana de Bogotá, el dios Bochica apareció sobre un arco iris y, con su bastón, golpeó la roca y abrió el salto del Tequendama para que el agua escapara por ahí. Gracias a ese golpe divino, dicen, la humanidad se salvó. Otra versión, más oscura, habla de la época de la conquista. Se dice que muchos indígenas, acorralados por la violencia y la esclavitud, preferían lanzarse desde este abismo antes que someterse, y que los dioses, compadecidos, los transformaban en aves justo antes de tocar las rocas, dándoles una última oportunidad de libertad. Mito o recuerdo distorsionado por el tiempo, el mensaje es el mismo. Desde hace siglos, el Salto del Tequendama está asociado a la idea de límite, de frontera entre un antes y un después, entre seguir aquí o no. Con el paso de los siglos, el mundo cambió. Llegó la República, llegaron las líneas del tren, llegaron las ideas de progreso y modernidad. Y en algún momento, alguien pensó que este escenario dramático, este abismo cargado de historias, era el sitio perfecto para construir un hotel. A comienzos del siglo XX, Colombia vivía su propio sueño de modernidad. El ferrocarril se abría paso entre montañas, unía pueblos, acercaba ciudades. Viajar comenzaba a ser, para cierta clase social, una forma de entretenimiento, no solo una necesidad. En 1923 se levantó, sobre un risco frente a la cascada, un edificio de estilo señorial que pronto se conocería como el Hotel del Salto del Tequendama. Imagina la escena en esa época. Señores de traje, señoras con vestidos elegantes llegando en tren desde Bogotá, bajando con maletas, subiendo al hotel para tomar el té o cenar con vista al abismo. Durante algún tiempo, el hotel fue sinónimo de lujo. Salones amplios, grandes ventanales con vista directa a la cascada, habitaciones donde la élite de la época se hospedaba para desconectarse de la ciudad. En esas paredes hubo bailes, hubo reuniones importantes, hubo romances secretos y acuerdos silenciosos. Todo siempre vigilado por la presencia imponente del Salto del Tequendama frente a las ventanas. Pero la historia del hotel no es solo de glamour. Poco a poco algo empezó a cambiar, no tanto en el edificio, sino en el entorno. El río Bogotá, que durante siglos había corrido relativamente limpio, comenzó a cargar con el peso del crecimiento de la capital. Aguas negras, desechos industriales, basura. Lo que antes era un río vivo se fue transformando en una corriente oscura y contaminada. El Salto del Tequendama seguía ahí, con su belleza trágica, pero el agua ya no era la misma. El olor cambió. Dejó de ser el olor fresco de la montaña y se convirtió en un recordatorio constante del descuido humano.
el turismo empezó a disminuir. Ya no era tan agradable ir a desayunar con vista a una cascada hermosa si al mismo tiempo el aire traía un olor fuerte y desagradable. El hotel envejeció. Las paredes comenzaron a agrietarse, la pintura se descascaraba, las alfombras se gastaban, nuevos destinos turísticos aparecieron, otras prioridades económicas se impusieron y lentamente el gigante blanco construido al borde del abismo se fue quedando sin huéspedes. Hacia finales del siglo XX, el hotel cerró sus puertas. Dependiendo de a quién le preguntes, te dirá un año distinto. Algunos hablan de los años 70, otros de los 80 o incluso los 90. Lo cierto es que en algún momento, las risas, la música y las conversaciones se apagaron. Y lo que quedó fue un edificio vacío, mirando de frente a una cascada ensordecedora y a un río enfermo. Y es justamente después de ese silencio, cuando el lujo desaparece y solo queda el cascarón del hotel frente al salto del Tequendama, cuando las historias más oscuras comienzan a multiplicarse. Porque el salto del Tequendama no es solo un paisaje. Con el paso de las décadas, se ganó una reputación mucho más siniestra, la de ser un punto conocido para suicidios. No existe una estadística precisa, pública y ordenada que registre cada caso, pero si hablas con habitantes de la zona, con policías, bomberos o periodistas que han cubierto hechos ahí, muchos coinciden en lo mismo. Son decenas, quizás cientos las personas que han decidido terminar su vida saltando en este lugar. Algunos eligieron el puente cercano, otros zonas del Risco, y más de uno, según cuentan, llegó hasta las inmediaciones del hotel o sus alrededores para dar ese último paso. Relatos de periódicos, crónicas locales y testimonios orales se cruzan para dibujar escenas frías pero muy potentes. Una joven de unos 20 años que llega bien vestida, se sienta sola en un pequeño restaurante cercano, pide un café, paga la cuenta con toda tranquilidad, sale caminando hacia el borde y no regresa. Un hombre de mediana edad que deja su carro mal estacionado a un lado de la carretera, con una carta en el asiento del copiloto, y camina con decisión hacia el vacío. Una mujer que, según testigos, permaneció más de una hora apoyada en una baranda, mirando hacia abajo, como si hablara con alguien que nadie más podía ver, hasta que de repente ya no estaba. No hace falta entrar en detalles gráficos para entender lo que implica saltar desde ahí. La altura, las rocas, la fuerza del agor. La probabilidad de sobrevivir es prácticamente nula. Con el tiempo, este lugar comenzó a cargar una energía muy particular, la de la tragedia repetida, la de los finales abruptos, la de las historias que no tuvieron una salida diferente. Y cuando un lugar durante años se asocia a la idea de final, de no hay vuelta atrás, de aquí se viene cuando ya no hay escapatoria, las leyendas empiezan a nacer casi sin esfuerzo. Porque para muchas personas, no todos los que saltaron se fueron del todo. Con el hotel cerrado, las ventanas rotas y la pintura cayéndose a pedazos, el edificio se volvió un magneto para otro tipo de visitantes. Exploradores urbanos, curiosos, parejas que buscaban un sitio apartado y equipos de investigación paranormal que veían en ese lugar el escenario perfecto para sus historias. Entre todos los relatos que han circulado sobre el antiguo Hotel del Salto, hay varios patrones que se repiten una y otra vez. El primero tiene que ver con el sonido. Quien ha estado cerca de una gran cascada sabe que su ruido es casi hipnótico. Es un rugido constante que lo tapa todo, una especie de motor natural que no se apaga nunca. Sin embargo, algunos visitantes aseguran que, entre ese ruido blanco del agua cayendo, han alcanzado a escuchar otras cosas. Hablan de llantos lejanos, casi ahogados por el estruendo, como si alguien llorara en otra habitación. Cuentan de susurros, de frases cortas que no terminan de entenderse, como si alguien hablara solo, justo detrás de ellos, pero al voltear no hubiera nadie. Incluso hay quienes dicen que han escuchado de manera muy clara un grito corto, seco, como el grito de alguien que cae, y después otra vez solo el rugido del agua. Es fácil, por supuesto, buscar una explicación racional. Sabes que estás en un lugar famoso por suicidios, sabes que ese abismo ha sido escenario de muchas muertes, vas predispuesto a sentir cosas, a escuchar cosas. La mente es poderosa, y si espera escuchar lamentos o voces, puede que las cree. Pero no todo el mundo se queda conforme con esa explicación. Otro patrón común son las sombras en los balcones.
Guardias de seguridad, trabajadores temporales, gente que ha tenido que entrar al edificio cuando estaba en ruinas, cuentan haber visto figuras paradas en los balcones del hotel, especialmente al atardecer o en noches con neblina. No hablan de fantasmas transparentes flotando, ni de figuras espectrales de película de terror. Hablan de algo mucho más simple, y tal vez por eso más inquietante. Personas, siluetas inmóviles, apoyadas en la baranda, mirando hacia el vacío. Cuando alguien reacciona, se frota los ojos, parpadea, mira mejor o intenta acercarse, ya no hay nadie. Una historia que se volvió popular en internet cuenta que un visitante, fascinado por la vista, tomó una fotografía del hotel desde un punto de la carretera. Nada raro, pero al revisar la foto con calma, juró ver la figura de una mujer de pie en uno de los balcones superiores, como si estuviera contemplando la cascada. Ese día, se suponía que el edificio estaba totalmente cerrado y no había nadie autorizado en el interior. ¿Juego de luces y sombras? ¿Un truco de la neblina? La típica pareidolia, esa tendencia nuestra a ver caras y figuras humanas donde solo hay manchas y contrastes. Puede ser. Pero para los que ya veían el hotel como un lugar cargado de presencias, fue una prueba más de que allí algo pasaba. También están los testimonios sobre lo que ocurre dentro. Varios grupos dedicados a la exploración de lugares abandonados y a la investigación paranormal aseguran haber tenido experiencias extrañas en el interior del viejo edificio. Relatan que, mientras subían por las escaleras, escuchaban claramente pasos en el piso de arriba. Un ritmo lento, casi pesado, como el caminar de alguien por un pasillo. Pero al llegar al siguiente nivel, no encontraban a nadie. Y los pasos entonces parecían venir del lugar del que acababan de subir. Otros hablan de tirones en la ropa, como si una mano invisible sujetara la manga de la chaqueta o rozara ligeramente el hombro. Hay quienes describen puertas que se cierran o se abren solas, ventanas que comienzan a golpearse con fuerza, aunque en ese momento el viento fuera normal. Y casi todos coinciden en que hay cuartos donde el ambiente se siente más denso, más pesado, especialmente aquellos con vista directa al abismo. Más allá del hotel, la zona que lo rodea también tiene sus historias. Conductores que transitan de noche por la carretera cercana han contado que han visto a una mujer caminando sola, vestida de claro, muy cerca del borde de la vía, en zonas peligrosas. Al reducir la velocidad para advertirle del peligro, esa figura parece simplemente desvanecerse entre la neblina. Otros hablan de luces de carro que se ven venir de frente en la distancia y que de repente se apagan y desaparecen sin dejar rastro. De nuevo, se pueden dar muchas explicaciones. La niebla deformando las luces, el cansancio del conductor después de un día largo, el miedo y la sugestión al saber que esa carretera está asociada con accidentes y saltos al vacío. Pero aún así, las historias insisten en repetirse. Hasta ahora hemos hablado de leyendas, rumores, testimonios difíciles de verificar. Pero, ¿qué ha pasado realmente con el hotel? ¿Qué es hoy ese edificio blanco frente al Salto del Tequendama? En los últimos años, el antiguo hotel fue restaurado y transformado en la Casa Museo Salto del Tequendama, un espacio dedicado a la historia, la memoria y la conciencia ambiental. Donde antes hubo habitaciones y salones de fiesta, hoy hay exposiciones, fotografías antiguas, explicaciones sobre la biodiversidad de la zona y sobre los esfuerzos por recuperar el río Bogotá. Turistas, estudiantes, familias y curiosos vuelven a entrar al edificio, pero ya no como huéspedes, sino como visitantes de un museo. Se hacen visitas guiadas, se cuentan historias del pasado del lugar, se habla del impacto de la contaminación y de los intentos actuales de sanear el río. Es, de alguna forma, un intento de resignificar el espacio, de pasar del lujo al abandono, y del abandono al recuerdo y a la reflexión. Aún así, incluso en su nueva vida como museo, las historias extrañas no han desaparecido del todo. Algunos trabajadores han comentado en entrevistas y conversaciones informales que en ciertas noches, cuando el edificio queda casi vacío, se escuchan sonidos en pasillos, donde en teoría no debería haber nadie. Cuentan de cambios bruscos de temperatura al pasar de un salón a otro sin explicación clara.
Nada espectacular, nada digno de una película de terror, pero lo suficiente para que más de uno prefiera no quedarse solo allí cuando oscurece. Entonces, ¿qué está pasando realmente en el antiguo Hotel del Salto del Tequendama? ¿Es un lugar embrujado? ¿Es solo un sitio cargado de historias trágicas que hace que nuestra mente vea y escuche cosas que no están? ¿Puede un edificio, un paisaje, guardar de alguna forma la energía de lo que ha ocurrido en él? Hay explicaciones posibles en varios niveles. Desde lo psicológico, está claro que la sugestión juega un papel enorme. Sabes que estás en un lugar donde han muerto muchas personas. Sabes que es famoso por suicidios, por leyendas, por fantasmas. No es lo mismo caminar por los pasillos de un hotel cualquiera que por los pasillos de un edificio frente a un abismo del que has oído tantas historias. Tu mente está en modo alerta. Cualquier ruido se amplifica. Cualquier sombra parece sospechosa. Desde lo ambiental, el propio entorno del Salto del Tequendama es ideal para generar ilusiones. El ruido ensordecedor de la cascada puede hacer que tu cerebro complete sonidos inexistentes. La neblina espesa, las luces débiles, los contrastes entre la oscuridad exterior y la iluminación interior pueden deformar lo que ves. Lo que parece una figura humana en un balcón puede ser solo una combinación de sombras, humedad y grietas en la pared. Desde lo histórico y lo simbólico, hay algo más profundo. Cuando un lugar acumula durante décadas o incluso siglos tantas historias de dolor, de muerte, de miedo, es normal que la gente sienta que allí hay algo. Ese algo puede no ser un fantasma, pero sí una carga emocional que proyectamos nosotros mismos. Tal vez al caminar por esos pasillos no estamos sintiendo presencias ajenas, sino la forma en que nos pesa, como sociedad, lo que ha pasado allí. Los cuerpos que se encontraron, los que nunca se recuperaron, las historias detrás de cada salto que nunca conoceremos. Y por supuesto también está la otra opción, la que muchos creen pero que la ciencia no ha demostrado, que en ciertos lugares, por razones que todavía no entendemos, queda algún tipo de huella de las personas que estuvieron allí. Una huella que a veces se manifiesta como un ruido, una sombra, una sensación difícil de explicar. Tal vez la verdad esté en una mezcla de todo eso. Más allá de lo paranormal, el Hotel del Salto del Tequendama y su cascada nos hablan también de algo muy humano. Nos muestran cómo podemos convertir un lugar sagrado en un punto turístico, cómo podemos dejar que un río se enferme por años sin hacer nada, y cómo ante la realidad de la muerte necesitamos contarnos historias para soportarla. Cada persona que saltó desde ese abismo llevaba encima una carga que no vemos. Problemas, culpas, tristezas, soledades. El salto fue para ellas una última decisión. El lugar solo fue el escenario. Pero cuando conoces tantos finales en un mismo escenario, ese lugar deja de ser neutro, empieza a sentirse distinto. Hoy, el edificio intenta hacer otra cosa, un museo, un espacio educativo, un recordatorio de que todavía es posible cambiar lo que hemos dañado. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Es suficiente una capa de pintura nueva, unas exposiciones y unos letreros para borrar tantas historias de dolor? Quizás la respuesta no sea borrar, sino recordar de otra manera. Reconocer que ese abismo ha sido para muchos un símbolo de final y al mismo tiempo un llamado a hacer algo antes de que otros tengan que tomar decisiones desesperadas. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú qué crees? ¿Los lugares pueden guardar de alguna forma la energía de lo que ocurre en ellos? Si pudieras pasar una noche completa, solo o sola, en el antiguo Hotel del Salto del Tequendama, con la cascada rugiendo ahí al lado, con la neblina subiendo desde el abismo y el edificio casi vacío, ¿lo harías? Me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Cuéntame también si has estado en el Salto del Tequendama, si conoces a alguien que haya ido y haya vivido algo extraño allí, o si en tu ciudad hay un lugar con una historia parecida. Nos vemos en el próximo episodio de Hidden Chronicles. Mientras tanto, cuando mires a un abismo, recuerda que a veces el abismo también te está mirando a ti.